pueblos que no se sometan a la legítima autoridad del rey nuestro, y a todos los eclesiásticos con ellos los suspendo del uso legítimo de sus licencias, les prohíbo que digan misa, y les mando que no den sepultura eclesiástica a los que mueran peleando contra el ejército realista. Eso es el arzobispo de Popayán. Y en esa misma época el Papa Pío VII y el Papa León XII sacaron bulas para declarar que Dios estaba en la guerra de parte del rey de España. Y luego pasamos a la República. Y ustedes conocen en la República la historia de las 6 guerras civiles que terminan con la Guerra de los 1000 días, y que los conservadores están convencidos de que están haciendo esta guerra en nombre de Dios. Y por eso San Ezequiel Moreno, canonizado por el Papa Juan Pablo II, se enfrenta con todo a los liberales y dice estas cosas. Durante la Guerra de los 1000 días, esta es una carta pastoral de él. De un lado están los que reconocen y adoran a Jesucristo, Rey de reyes y Señor absoluto de almas, pueblos y naciones. Del otro lado, los liberales que le aborrecen, le hacen guerra, lo arrojan de las instituciones y gobierno de los pueblos. Y luego en su testamento, en su carta final, pide esto, y lo extracto de ahí, dice: confieso que el liberalismo es enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo, y ruina de los pueblos y naciones. Y queriendo enseñar esto, aun después de muerto, deseo que en el salón donde se expongan mi cadáver y en el templo de mis exequias se ponga a la vista un cartel grande que diga: el liberalismo es pecado. Pero la cosa sigue, ¿verdad?, entre nosotros. En la reforma constitucional de 1957, la que nos sacó de las calamidades que habíamos tenido en los años 50, es un pacto en nombre de Dios y de la religión católica, si ustedes lo miran con cuidado. Pero en nombre de la guerra justa, Camilo Torres y sus 3 sacerdotes compañeros rebeldes, en nombre de la guerra justa, también se lanzan a la revolución y van a cambiar el discurso de que el liberalismo es pecado por otro que dice: frenar la revolución y no comprometerse con ella es pecado. Y después vemos cuando yo fui a visitar a Macaco en el Realito, que me llamó la atención, en el Realito, que tenía una casa de madera muy buena, que él mismo lo había construido para irse allá a los diálogos oficina, y me llamó la atención que detrás tenía una imagen enorme de la Virgen de Guadalupe. Y le pregunté: oiga, Macaco, ¿qué está haciendo aquí esa imagen? Y me dice: no, es que la Virgen María protege todas las acciones que yo hago, y por encima de todo nosotros vamos con mi familia a visitarla 2 veces al año. Y en esto está también, pues, los capellanes militares, los obispos castrenses, todo esto está metido dentro de la teoría o los resultados de la teoría de la guerra justa. Yo quiero que pensemos en esto, pregúntense ustedes si esto tiene algo que ver con Jesús de Nazaret, algo. ¿Por dónde? Nosotros que hemos seguido aquí tanto a Gustavo Baena. Y es que la historia de esto es complicada. Los primeros cristianos tenían muy claro que uno no podía seguir a Jesús con armas, que no puede encontrar ninguna razón para matar gente en el Evangelio. Y por eso hay un grupo grande de mártires cristianos en los primeros 3 siglos que los matan en Roma porque no aceptan ir al ejército. Hasta el año 313, que Constantino decide bautizar a todos sus soldados. Y a partir de ese momento, las guerras que hace el imperio son las guerras de los cristianos. Y San Agustín, entonces, por la época, decide acuñar el término de la guerra justa. Sí advierte que se debe hacer para buscar la paz, que es tranquilitas in ordine, pero la tranquilidad del emperador, por supuesto, la tranquilidad en el orden del emperador,
y pide, eso sí, que cuando se mate por amor. Y Tomás de Aquino va a retomar el asunto, y Tomás de Aquino va a ir más allá, por supuesto, va a decir que la guerra se justifica cuando se hace por el bien común, y va a empezar a formular las condiciones jurídicas que después otros van a avanzar sobre cómo será lo que posteriormente se llame el jus in bello, el derecho dentro de la guerra justa. A ese propósito es muy interesante leer lo que dice San Bernardo de Claraval. San Bernardo es doctor de la Iglesia, y cuando está predicando la cruzada, oigan esto: el guerrero con el corazón de la fe no le tiene miedo a la muerte, la desea, está arengando a los guerreros. Los guerreros de Cristo dan seguros las batallas de su Señor, sin tener que temer el ofender a Dios al matar a un enemigo, ni temer el juicio para sí mismos si mueren. La muerte por Cristo, sea que la sufra o que se la produzca a otro, no es ningún crimen y merece la más grande gloria el soldado de Cristo, y merece la más grande gloria. El soldado de Cristo mata con toda seguridad y recibe la muerte con más seguridad todavía. Si muere es por su bien, y si mata es por el bien de Jesucristo. Bueno, por supuesto, para... Sigue, por favor. Bueno, y simplemente esto es obvio, para el Centro de Fe y Culturas, pues Jesús es el Dios desarmado. Los tiempos de Jesús fueron de extraordinaria violencia. El historiador Josefo cuenta que justamente 4 años antes del nacimiento de Jesús, en las tierras de Palestina, Butrus, el general romano, hizo una masacre espantosa. Estaba muy presente en el pueblo de Palestina, por supuesto. Colgó en cruces, dice Josefo, y la cruz es un suplicio espantoso, a más de 2000 personas del entorno de Nazaret. Y esto lo sabía Jesús, esto se conversaba en el entorno de Jesús, pues porque el pueblo judío fue un pueblo que jamás se acabó de someter a la opresión de los romanos, pero además había la violencia de los sacerdotes del templo y la violencia de los cobradores de impuestos. Ese es el horizonte en que está viviendo Jesús, y sin embargo Jesús nunca hace jamás una referencia a que se confronte con violencia a los que nos están atacando. Oyeron ustedes que se dijo a los antiguos: ojo por ojo, diente por diente. Ustedes no matarán a nadie, amen a sus enemigos, hagan el bien por los que los persiguen, oren por los que están en contra de ustedes, etc. Sigamos. Bueno, fíjense que yo me he referido a ustedes a problemas estructurales muy hondos. El problema de la corrupción administrativa, el problema de la inequidad, el problema de la impunidad. Pero hay un problema estructural todavía más hondo en nosotros, que justamente se pone en evidencia en la forma como la guerra se desata entre nosotros, y es el problema de nuestra hondísima crisis espiritual, la forma como nosotros terminamos despreciando al ser humano entre nosotros, desbaratándonos entre nosotros. Todos nos hemos repasado muchas veces los datos de la guerra. En esto la contribución que hizo Gonzalo Sánchez con su equipo de memoria histórica es muy significativa, y se pone uno a ver eso y a leer los casos de las 1987 masacres que nosotros vimos pasar, terribles, algunas por ejemplo como masacres en que ponían a los padres de familia y a los jóvenes delante de todo el pueblo, y delante de las mamás y de los niños degollaban a los hombres, masacres de las mujeres violadas primero antes de matarlas. De esas 1987 masacres, los paramilitares hicieron 1350, los guerrilleros hicieron 333, el ejército hizo 157,
Esta es la destrucción tremenda del ser humano entre nosotros. 27.000 secuestros, algunos de los secuestros más espantosos, 12 años en la selva, al general Mendieta lo tuvieron 8 años con una cadena en el cuello, bombas antipersonas, casi 12.000 muertos por bombas antipersona en el país, segundo país del mundo en bombas antipersona, más de 7 millones de víctimas, casi 8 millones de desplazados, 6 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, falsos positivos, que es una cosa tan horrible, ¿verdad? Y que uno diría, bueno, si hubieran sido los 12 de las inmediaciones de Bogotá, pero es que fueron más de 100, es que fueron más de 1.000 muchachos cogidos de los manos. Yo entiendo las dificultades del país y la angustia que nos produce La Habana, la dificultad de superar pequeños egoísmos y pequeñas rivalidades entre personas, porque es que La Habana y la conversación con el ELN sí ya nos mete en la necesidad de una transformación de nosotros como personas. Aquí tenemos que cambiar todos, tienen que cambiar por supuesto los guerrilleros que hicieron gravísimos crímenes, tienen que cambiar los paramilitares que los hicieron, los hombres del ejército que hicieron los falsos positivos, tienen que cambiar los políticos, tienen que cambiar los empresarios, tienen que cambiar los terratenientes, tenemos que cambiar todos. Y aquí viene la tensión en que un proceso como estos nos causa a todos, porque nos va a obligar a que ustedes los antioqueños se pongan más allá de Antioquia, y los uribistas más allá de Uribe, y los santistas más allá de Santos. Aquí nos vamos a cosas muy hondas, y si no, el proceso que está ocurriendo en La Habana y que va a pasar luego con el ELN, ni tiene sentido, ni nos va a garantizar que va a ser irreversible lo que estamos consiguiendo allí. Es decir, yo estoy convencido de que en este momento, en estos procesos que son tan hondos, créanme, el proceso de La Habana es serísimo. Los meses que llevan esas personas allí conversando, el trabajo que se toman para escribir una frase en un acuerdo, las horas que gastan de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde discutiendo entre ellos todos los días, y luego la tarde entera estudiando el problema y tratando de conseguir personas que les ayuden a repensar. En esto el país aprendió muchísimo, pero además trayendo expertos, porque es que en La Habana, en este caso por ejemplo de la justicia transicional y restaurativa, se trajo a la gente de Sudáfrica, a la gente de Filipinas, a la gente de Irlanda del Norte, a la gente de Ghana, a la gente del Congo, a la gente de El Salvador, a la gente de Palestina y de Israel, para tratar de incorporar en seriedad la gravedad de las cosas que estábamos discutiendo. Nos falta mucho, y estos pasos, estos avances en conciencia son muy lentos, y un guerrillero te da 3 pasos adelante y luego te da 2 pasos atrás, y vuelve y te confunden completamente, y el país se llena de impaciencia porque un hombre como el paisa va a La Habana. Es importantísimo que el paisa vaya a La Habana, porque ¿qué se busca con eso? Está perfectamente pensado. Que el paisa reciba la protesta de toda Colombia, que la sociedad se pronuncie, que le saquen en cara sus crímenes, que las víctimas le digan los horrores que produjo, y que se produzcan estos terremotos entre nosotros que son tan complicados. Pues que se trata es de una realmente movilización de todos nosotros para poder avanzar, si no, el proceso no tiene sentido. Sigamos. Ahora, el proceso tiene, como ustedes lo saben, 2 momentos que son totalmente distintos. El uno es el momento de hacer las paces o hacer la paz, es el proceso del peacemaking, como lo llaman los que trabajan el tema, y la otra parte, a la que me voy a referir también, es la parte del peace building, construir la paz. Quisiera detenerme aquí un momentico. Bien, La Habana y Quito, como yo lo leo, es justamente asumir, en la forma como se asume un conflicto, de todos estos conflictos que hemos subido, en forma dialogada, en forma de negociación, y poniendo todas las cosas que la negociación requiere, el problema hondísimo de nuestra crisis espiritual,
Quizás por eso, si algo fue importantísimo en La Habana fue la presencia de las víctimas, que hizo saltar cualitativamente la dimensión del proceso y le hizo sentir a todos la barbarie que estábamos haciendo nosotros en Colombia. El proceso tiene, por supuesto, prioridad a las víctimas, por esto que les digo. El proceso tiene una agenda que ustedes la conocen y que ha llegado a una serie de acuerdos. El acuerdo rural sobre el desarrollo rural integral, el acuerdo político, que a mi juicio es el más importante de los acuerdos porque por primera vez la FARC después de 50 años reconoce la legitimidad del Estado colombiano, se han levantado en armas contra ese Estado y pide que le dejen participar en ese Estado, el acuerdo sobre la lucha contra la droga y la finalización de la droga en Colombia, el acuerdo sobre la justicia transicional y la reparación de las víctimas, y los últimos acuerdos que se están haciendo que tienen que ver con la dejación de las armas, el cese a fuego definitivo y de las dos partes, la ubicación de los guerrilleros, los territorios donde se van a hacer las limitaciones de la libertad y la protección de los que dejan las armas. De otro lado está la agenda que se tiene con el ELN. La primera agenda es establecer un método para la participación de la sociedad civil. El segundo punto es la transformación de la democracia colombiana. El tercer punto es la puesta en práctica en proyectos concretos de la paz territorial en los territorios en que se hizo la guerra. Y el cuarto y el quinto punto son los mismos de La Habana y se incorporan tanto las víctimas como la justicia transicional y el proceso de dejación de las armas de la misma manera. Yo quisiera llamar la atención sobre este punto del peacemaking o del momento de hacer las paces en La Habana para que nos entendamos. En La Habana se trata, y lo mismo será con el Ejército de Liberación Nacional, de establecer las condiciones para que paremos la guerra. Estrictamente se trata de sacar las armas de la política y de los conflictos sociales, de manera que todos podamos en adelante tener la libertad de meternos en los conflictos sociales y políticos que no hemos resuelto, con la seguridad de que no nos van a matar y con la libertad de poder expresarnos con franqueza sobre los problemas que estamos confrontando. Es decir, el ideal del proceso es que en el futuro las discusiones entre los campesinos y los grandes propietarios de la tierra, las discusiones entre los indígenas y los afros, allá hay confrontaciones muy complicadas y campesinos, las confrontaciones laborales no tengan detrás la extorsión o no tengan detrás la posibilidad del secuestro o no tengan detrás la necesidad de que uno se proteja con guardias privados para poder estar en conversaciones. Eso es lo que se está haciendo en La Habana y es lo que se está intentando también en Quito y luego también no solamente en Quito sino en Venezuela y en Cuba y en Brasil con el Ejército de Liberación Nacional. Allí no se pueden hacer cambios estructurales, allí no se pueden hacer reformas de la Constitución en La Habana como lo pidió las FARC, porque no hay legitimidad. 10 hombres de la FARC representando a 8.000 personas y 10 hombres del gobierno pues representando a personas de un gobierno, pero allí no hay una democracia en juego para poder hacer cambios estructurales del país. Allí lo único que se puede hacer es establecer condiciones para parar el conflicto y para poner en marcha, esto es cierto, para poner en marcha caminos que nos lleven a enfrentar en paz los problemas estructurales no resueltos. Sigue, por favor. Ahora, devuélvete un momentico. Obviamente, el proceso tiene dificultades en este momento en La Habana. Yo francamente creo que antes de 4 meses la posibilidad de llegar a un cese al fuego bilateral no podrá consolidarse. Hay muchas cosas en juego muy difíciles. El paramilitarismo, que es una enorme preocupación de las FARC, o si ustedes quieren las BACRIM, y digo paramilitarismo porque si bien es cierto que son organizaciones criminales que no tienen la articulación con el ejército que conocimos en el año 2002 y 2003, sin embargo, lo que probaron hace 15 días es que son contrarias al gobierno
y lo que mostraron también es que tienen posibilidades de atacar a los campesinos que están luchando por la tierra y a los defensores de derechos humanos. Y todo eso deja en muchos la preocupación de articulaciones complicadas con miembros del ejército. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Los altos mandos militares son completamente pro paz. Ayer estaba reunido con los coroneles que están en ascenso a generales, y lo mismo lo encuentra uno en los generales, y los generales han ido a La Habana a conversar con la gente de la FARC, pero en los estamentos medios del ejército hay una gran sensibilidad a las orientaciones de un hombre como el presidente Uribe, cuando Uribe invita a proteger el honor militar, a no entregarlo por ninguna forma, a decir en todas las formas que se ha abandonado la grandeza del ejército. Y ACORE, la Asociación de Militares Retirados, es completamente en contra del presidente Santos. Los militares no pueden actuar en política públicamente, como ustedes saben, pero ACORE sí, porque ellos ya están retirados. Y ACORE saca 5 revistas, todas en contra del proceso, y las reparte entre todos los militares del país. Pero eso es parte de lo que es Colombia. Ese es el juego de la paz en la realidad de sus complicaciones, y que puede producir efectos de tener un paramilitarismo que uno, o si ustedes quieren, unas BACRIM que se declaran en contra del gobierno y son capaces de pararle al país 4 departamentos, como lo hicieron el otro día, y matar a 6 policías. Dificultades en la polarización del país, que es muy triste, que ha llevado a que se piense que si tú estás por la paz, usted es santista, usted está con la FARC, y usted es chavista y quiere convertir a Colombia en una Venezuela sin luz y sin agua y sin comida. Y si usted está en contra de la paz, usted es uribista, usted es paramilitar. Se cometieron muchos errores en esa dirección. Una de ellas, a mi juicio, la campaña que hace el presidente Santos para la reelección, que ustedes recuerdan, en que él moviliza la idea de yo soy la paz y Iván Zuluaga en la guerra, y eso por supuesto contribuye a polarizar el país y dificulta inmensamente las cosas. Otra dificultad es el tiempo que se tome el ELN en entrar en los procesos no el proceso de negociación, que ya lo aceptó, sino que la participación de la sociedad civil ineludiblemente va a ser muy difícil. Depende mucho del método que se consiga, pero aquí yo sí quisiera invitarlos. Miren, es muy importante, por esta transformación profunda que el país tiene que hacer, es muy importante que la sociedad civil participe. Es la invitación del Ejército de Liberación Nacional, y a mí me consta que ellos son muy sensibles cuando la gente se pronuncia, se lo toman en serio. Pronunciarse a través de los periódicos, a través de las redes sociales, a través de la televisión y la radio, pronunciarse por grupos, el Centro Fe y Culturas, los empresarios antioqueños, la gente de la cultura, los académicos. Esto es muy importante en este momento, si no, vamos a tener que los únicos que se pronuncian cuando el ELN dice nosotros no tenemos temas de la agenda, los temas los pone la sociedad, y la sociedad se queda quieta. O seguramente se van a pronunciar los amigos del ELN, que son las comunidades de pequeños mineros, algunas comunidades indígenas, algunas comunidades del Catatumbo, pero eso no nos resuelve el problema. Allí están pidiendo que nos metamos a fondo, obvio con puntos de vista distintos, obvio con preocupaciones diferentes, pero justamente se trata en este momento de entrar a fondo en estas conversaciones. Afortunadamente el ELN tiene confianza en la Iglesia. Los comandantes enviaron una carta del Comando Central a Monseñor Castro, pidiéndole que la Iglesia participara como facilitador en el proceso. El presidente de la República aceptó que eso fuera así, y si bien todavía no se ha configurado la forma exacta como esto se haga, la Iglesia ha venido trabajando en esto. La Iglesia contribuyó seriamente a que, con motivo del Congreso del ELN, Paulito, que era el más recalcitrante de entrar a la paz, el comandante del frente que está en Arauca, de Casanare, Arauca y Boyacá, participar en las negociaciones.
Otra dificultad también va a ser el que los mismos militares acepten que queremos una manera de participar del ejército distinta en el país y que queremos militares que ya no están para hacer la guerra interna, sino para estar al lado de los ciudadanos, que pueden tener lo que el general Mejía les decía, una misión pluriforme o multiforme, que pueden contribuir enormemente a dar tranquilidad a la gente, a hacer crecer entre nosotros la confianza colectiva, a desarrollar los campos, a construir carreteras, a vincularse con la gente que deja la guerra y que tiene que hacer en un proceso de justicia transicional, en restricciones de libertad según los casos, la producción de resultados concretos que se les va a exigir en justicia para resarcir los costos que produjeron en la guerra. Sigue. Bueno, pero aquí viene la segunda parte. Si confiados en Dios y convencidos de que esto es un problema espiritual muy hondo, y si tenemos la grandeza de ponernos por encima de problemas personales y de sensibilidades en que hemos sido heridos, por supuesto, y somos capaces de llegar al acuerdo de paz, a la firma de los acuerdos, se nos viene la segunda parte, que es todavía mucho más difícil, y es el proceso del peace building, construir la paz, venir a los problemas estructurales que nunca resolvimos, y realmente a través de mesas donde solucionemos los conflictos, aceptando las diferencias, en términos muy generales, sentándonos los que se consideran los stakeholders, los que le invierten al país, los que corren riesgos económicos por el país, se sienten con los right holders, los que sienten que tienen derechos en el país, derechos culturales, derechos de género, derechos de tierras, y nos pongamos a resolver los problemas. Y esto sí va a ser muy difícil. Y si esto no lo hacemos, la paz no será posible. Este es el proceso que nos va a llevar seguramente a una nueva reforma de la Constitución colombiana, que no se puede hacer en La Habana, pero que tendremos que hacerla porque los cambios son muy hondos. Es el proceso que, métanse ustedes en Google a ver las agencias que hacen la evaluación de los países en el mundo. Colombia aparece entre los 7 países más inequitativos, los 5 países más corruptos del mundo, los 6 o 7 países más impunes del mundo. Lo que les decía al principio, esos son problemas estructurales que hay que entrarle, de verdad, entre los colombianos. Y esto también va a ser muy difícil entre todos nosotros si no le ponemos el alma para que sea posible. Y es ahí donde uno realmente esperaría Antioquia, ¿verdad? No, es tonto a que vamos a caer en el chavismo o que vamos a caer en el socialismo. Colombia nunca hará eso. Este es un país de una fuerza empresarial y de un sentido de mercados muy profundo y de una solidez macroeconómica impresionante. Pero nosotros sí tenemos que ver la manera como los mercados se subordinan a la dignidad humana y a la protección del medio ambiente, que es la enorme preocupación del Papa ante todos nosotros. Esto supone, entre otras, quisiera llamar la atención sobre el elemento porque es muy necesario trabajarlo aquí en Antioquia. No es posible que hagamos la construcción de la paz si no hay un gran acuerdo nacional. Cuando digo acuerdo nacional, aquí necesitamos al centro democrático en política y necesitamos, igual como necesitamos a los empresarios del país y a los académicos del país, igual a como necesitamos a la gente de la cumbre agraria. Si esto no se hace, no es posible. ¿Por qué? La construcción del país nos va a tomar por lo menos 4 periodos presidenciales, son cambios estructurales muy hondos. Y si eso no se acuerda desde ahora, y si no se pone en una perspectiva de sea quien sea el presidente, nos vamos hacia allá, y a sabiendas que pues seguramente el presidente siguiente será una persona, me imagino yo, cercana a Santos, con la capacidad que tienen los aparatos de mover las cosas, no sé, el vicepresidente, o Sergio, o de la calle, pero muy seguramente el siguiente será del Centro Democrático, y habrá quizás uno del Partido Conservador,
si no acordamos desde ahora que esto se va a ir a fondo y que vamos a estar en estos cambios estructurales profundos, la paz en el país no se consolida y no se estabiliza. Si esto se hace solamente, si Pardo, que es el ministro de la Paz, se limita a estos 2 años en que está haciendo las cosas y allá acaba todo, la paz en Colombia no la conseguimos. Y los problemas estructurales de fondo no se resuelven. Y volvemos a escapar del conflicto ahogándolo en sangre, desde los 2 lados. Y volvamos otra vez a la victimización espantosa del país. Uno de los problemas, por ejemplo, es que es muy delicado, es que los recursos de la paz territorial, la paz, el proceso de paz se calcula que nos va a costar alrededor de 2.000 millones de dólares al año, es un montón de recursos. Los americanos nos han dicho que nos dan 450 millones de dólares al año, si es que a Obama le aprueba eso el Congreso. Y el país tendrá que hacer en circunstancias muy difíciles un esfuerzo fiscal. Sin embargo, los que hemos estado construyendo trabajos de paz en territorio sabemos que estos procesos son dinámicos y que una vez puestos en marcha, si son sólidos, los procesos son endógenos y generan sus propios recursos y atraen a otros recursos y se crea un proceso de desarrollo efectivo, y esto es posible hacerlo si hay confianza colectiva, por supuesto. Pero a mí sí me da mucho miedo que las platas de la paz pasen a manos de los políticos locales. Y esta es una cosa que se la hemos dicho públicamente a Sergio Jaramillo y también a Pardo. ¿Por qué? Porque sobre todo en los territorios donde fue la guerra, si Colombia es corrupta, si en algún lugar es definitivamente corrupta, es en los territorios donde la política se vio sometida al paramilitarismo y también a la guerrilla, y donde se aprendió a entregarle plata a todo el mundo para poder sobrevivir.